Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a un podcast más en Como Visita de Doctor, un podcast para verte y sentirte bien. El día de hoy tengo un amigo con quien he compartido escenario como speaker, el doctor Víctor Gallegos, médico estético que se encuentra por ahí en un lugar muy feo, en Sí, Quintana Roo, en Cancún. sí, así es. Pero tú Bastante eres feo. de... Bueno, yo nací en Ciudad de México, Ok. pero llegué muy joven, 2 años, a Cancún. Entonces realmente yo soy de ahí. Yo también me hubiera ido para allá, fíjate. Sí, mis papás tuvieron una sabia decisión, irse a Cancún en los 90s. La pensaron bien, la pensaron bien. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí No, gracias por en invitarme. este podcast. Oye, pero fíjate que ya me tocó después del doctor Pino y del doctor Santaella. Pero Vengo así, mira. esto es otro día. Sí, Entonces, sí, no hay totalmente, problema. totalmente, sí. Digo, no, se ve todo igual, pero no. Sí, 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 sí. Oye, pues quiero compartir contigo un tema que yo creo que es sumamente importante cuando hablamos de medicina estética y medicina en general. Yo creo que es a lo que todos los médicos tenemos miedo y los pacientes también, y nosotros como médicos por el bien de nuestros pacientes, y son las complicaciones. Así es. Creo que todos los pacientes, cuando nosotros les ofrecemos algún tratamiento, el que sea, siempre nos preguntan, oye, pero ¿me puede pasar algo? O sea, Sí. yo en lo personal les digo, a menos de que no te hagas nada, es la única manera que no corras ningún riesgo, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cómo se lo transmites a los pacientes? Vamos a hablar un poco más también de cuáles son los tratamientos en los cuales corremos más riesgo, porque ciertamente hay unos que más que en otros, que si la toxina hace daño, porque también hay mucha desinformación y mala información en redes sociales que se consume. Incluso a mí los pacientes me mandan seguido así de, doctor, ¿esto es cierto? Y no Del siempre, ¿no? TikTok. Sí. Así es. Fíjate que ahorita que mencionas eso, así como vas hablando me voy acordando de un chorro de cosas. Pero, bueno, creo que parte de lo que tenemos que hablar es las complicaciones en medicina estética, pero la información y la desinformación que hay respecto a los pacientes. El paciente no te pregunta qué complicaciones va a tener. El paciente te pregunta, ¿y cuáles son los efectos secundarios? El paciente nunca habla de complicaciones, te pregunta cuáles son los Exacto. efectos secundarios. Y ahí tú tienes que hacerle la pauta de, a ver, ¿me estás preguntando efectos secundarios o complicaciones? Y ahí es cuando el paciente ya aterriza la palabra. Palabra que la tiene en el aire, pero no la quiere decir. Entonces, es un antes y después de hablar sobre complicaciones con los pacientes. Cuando tú hablas de complicaciones con los pacientes, contrario a lo que muchos médicos pueden creer, y creo que es algo que se tiene que hablar más, es que cuando tú hablas de complicaciones con el paciente se acerca más a ti en lugar de alejarse de ti. Cuando tú le estás informando al paciente lo que puede llegar a pasar, el paciente sabe que tú estás consciente de eso y que no eres un ignorante en el tema y que no lo vas a engañar diciéndole que no va a pasar nada y que se va a ir de aquí y todo maravilloso y todo bonito y listo, ¿no? Eh, Ciertamente creo que las redes sociales, TikTok sobre todo, han abierto mucho la conversación y el debate acerca de lo que puede llegar a pasar. El otro día vi un TikTok acerca de si tienes hipotiroidismo y te quieres poner Botox, piénsalo bien, no lo hagas, pero sí, no lo hagas. Y mencionan un artículo súper mal hecho, el artículo, en el que hablan sobre un caso que la paciente nunca regresó, que tuvo, no me acuerdo si nefrotoxicidad bueno, tuvo un daño al hígado y un daño al riñón, para los que no son médicos y nos están viendo y escuchando, por toxina botulínica. La realidad es que hay que informar bien al paciente y hay que explicarle toda la información completa y no a medias. Pero fíjate que acabas de decir algo y dijiste, esto a lo mejor seguramente lo van a ver médicos y también es de interés para ellos porque desgraciadamente las redes sociales hoy en día se han vuelto un hábito de consumo como literatura, ¿no? Entonces, Sí. a veces lo vemos Y como referencia. inconscientemente lo creemos, o sea, y a mí me pasan ciertas cosas de las cuales soy ignorante, ¿no? Ujú. Que lo veo y digo, órale, no sabía, ¿no? Sí. Y cuando se toca temas de medicina, pues con mayor razón para la gente que no conoce, ¿no? Lo toma como algo de referencia y ahí es donde digo, chin, o sea, qué sensible puede llegar a ser esto y más cuando hablamos de efectos secundarios o complicaciones porque es información engañosa, o sea, es mala información con lo cual el paciente tiene miedo,
¿sí? Tiene miedo cuando va o deja de hacerse cierto procedimiento porque tiene un concepto erróneo de X o Y, ¿no? Pero también esto es algo, en cierta parte es algo bueno, porque abre temas. Abre temas a que el paciente te pregunta cosas que él no sabía antes. Y que dices, qué bueno. Yo le he dicho a mis pacientes muchas veces, qué bueno que me preguntas esto. Me da tanto gusto que me estás preguntando esto, que es algo Sí. que la mayoría no me pregunta. Te explico. Ta. No es lo mismo ver en redes sociales algo que te están explicando cómo agarrar un vuelo más fácil y más barato, a hablar sobre cuestiones médicas. Debe de haber mucha información bien dada, bien curada y, y resumida al paciente y con un idioma entendible para el paciente. Pero creo que está bien que empiece a haber información, aunque a lo mejor la información no sea la más certera o la más exacta, porque abre a debate y abre a conversación. Justo la idea de este podcast, y no se limita a medicina estética, es invitar gente profesional en el tema, que pueda abrir un poco más ese canal de información con los pacientes y médicos también para poder transmitir a los pacientes cosas o información de valor, ¿sí? Justificada en la experiencia. Y no me dejarás mentir, creo que estás hablando de algo sustancial hoy en día, que es la educación al paciente. O sea, ya no vendemos procedimientos. Nosotros vemos pacientes y así como nosotros en una apendicectomía se le explica al paciente dónde está el apéndice, por qué se inflamó, cuál va a ser el procedimiento a seguir, es lo mismo. O sea, es lo mismo, Sí. no dejamos de ser médicos y yo les digo, no vendemos toxina botulínica, no son chicles, ¿no? Nosotros vendemos procedimientos y la educación al paciente es informarle al paciente y yo les digo, así como tú acabas de comentar, qué bueno que me preguntas eso. Y si no, yo trato de decirles, oye, mira, lo que voy a hacer es esto es lo que te estoy poniendo, es diferente a esto, porque también nosotros creo que somos jueces y parte de generar esta desinformación en tema de complicaciones o duraciones o etc., porque cambiamos los materiales y no le avisamos al paciente y el paciente cree que es el mismo y a lo mejor cree que le duró menos porque ya creció, porque ya hizo resistencia, o sea, si no le informamos al paciente puede ser sus criterios erróneos, ¿no? Entonces Sí. creo que la educación al paciente es algo sustancial. Y en el tema de complicaciones, pues no es la excepción. El paciente tiene que estar consciente de lo que se está haciendo y lo que puede pasar. Y como bien comentas, estar de la mano del paciente. Nosotros también es parte de nuestra labor. Vic, en tu experiencia, ¿cuáles son? Digo, sé que hay muchas complicaciones de acuerdo a los tratamientos, pero por incidencia, ¿cómo podrías catalogarlo de acuerdo a lo que tú haces? ¿Cuáles son las complicaciones más habituales? Creo que la complicación más habitual que yo veo en mi consulta, y a lo mejor la gente no lo ve tanto como una complicación, pero la realidad es que sí lo es una mala aplicación de toxina botulínica. Porque la Coincido. toxina botulínica es el procedimiento que más se realiza en medicina estética en todo el mundo. Hay más gente que tiene Botox de la que tú crees. El Botox es, como dice el doctor Eric, es el secreto, ¿no? Y una de las complicaciones que más yo llego a ver es la aplicación en el músculo frontal. La gente se queja mucho de que se les cayó la ceja. Y no que se les cayó, sino que simplemente sí, la pesadez de la frente, que se les bajó la ceja. Y la realidad es que es una complicación. Una aplicación baja. Sí, que se puede, o muy profunda o muy superficial, que se puede tratar de manera muy sencilla, pero que es una de las cosas que le hace al paciente decidir si se quiere aplicar o no se quiere aplicar, porque lo vio en la amiga. Oye, es que fíjate que yo vi que a mi amiga le pusieron Botox y tiene la ceja así. Pues sí, pero a tu amiga a lo mejor no se lo supieron aplicar, o era la primera vez que se aplicaba y tuvo mucho efecto, o no le midieron la dosis. Es eso. Eso quería complementar, que a veces no es tanto una mala aplicación, sino que también la respuesta del paciente puede variar. Si es su primera vez con cierta marca o etc., pues puede tener un mayor efecto y a lo mejor no va a ser el más cómodo, ¿no? Totalmente. Pero te voy a decir algo. A mí me dijeron una frase muy importante que yo utilizo todos los días en mi consulta. Y yo le digo al paciente, todo lo que yo te diga antes de aplicarte es explicación. Lo que yo te diga después es pretexto. Ya. Entonces,
Si tú le explicas a tu paciente desde antes lo que puede llegar a pasar, cuando le pasa al paciente, no se sorprende. Entonces, si el paciente Ya le se lo dices, habías dicho. sí, estoy midiendo apenas tu toxina, estoy midiendo qué tanta fuerza muscular tienes, cómo vas a responder, es la primera vez que te veo, a lo mejor tú ya te aplicaste, llevas 15 años aplicándote, pero con otros médicos, y es la primera vez que yo te voy a ver, por la razón que sea, yo tengo que medir tu fuerza muscular, para que no regresen, es que tal fulanito me lo ha aplicado, pues sí, pero es la primera vez, o sea, yo tengo una aplicación diferente. Si se lo dices antes, le estás explicando. Pero si no le dices eso y después llega y se lo platicas, el paciente lo siente como excusa. Sí, muy cierto. Que puede ser real, pero... Sí, puede ser real, totalmente. Sí, digo, y yo en lo personal les digo, puedes sentir muy pesado, acartonado, como si tuvieras gel en la frente, una calcomanía. Cada quien Les digo un porque papel eso mojado, sí, ándale, un papel mojado en la frente. ellos me lo expresan así, pues yo no hago más que replicarlo, ¿no? En Así futuras es. consultas. Pero ciertamente, si no lo platicas antes puede llegar a ser incómodo. Creo que va de la mano con educar a nuestros pacientes, explicarles qué es lo que se están haciendo y todo lo que puede pasar. Otro creo que de las complicaciones muy frecuentes, porque es uno de los tratamientos que más se llevan en la consulta, que son la aplicación de fillers o ácido hialurónico. Es algo a lo que todos los médicos tenemos miedo y a lo que los pacientes a veces saben menos. Yo creo que saben más de las complicaciones del Botox que porque la ceja chueca, que porque esto. Y eso es algo que realmente no pasa a mayores. Y en cuanto hablamos de fillers, que para los médicos que tenemos que contemplar y el paciente también, porque creo que marca la diferencia el educar o informar al paciente sobre lo que puede pasar. Yo sí les digo, como te dije en un inicio, solo si no te haces nada, no te va a pasar nada. Sí, totalmente. Pero ningún médico, y lo digo desde ahorita, estamos exentos a una complicación. Ninguno. Sí. Evidentemente, y ahí me gustaría que tú lo platiques porque me gusta como lo dices en los talleres sobre la frecuencia y la severidad. Sí. Pero ahí creo que está la diferencia de acudir con un personal capacitado. No se diga profesional de la salud, o sea, hablo de un profesional de la salud. Sí, hablando que ya el paciente está asumiendo que tiene que ir con un médico para eso. Claro. Pero, platícame. Pues mira, yo siempre les digo, ¿no? La única manera, bueno, el médico que no ha tenido una complicación es porque no ha inyectado lo suficiente y eso es por pura estadística. Cada 5,000 aplicaciones existe una complicación y creo que es algo que se tiene que hablar más. Es algo que se tiene que explicarle al paciente, que todos los médicos que nos dedicamos a esto estemos en el entendido de que los rellenos de ácido hialurónico, bueno, los rellenos en general, pero sobre todo los rellenos de ácido hialurónico, existe el miedo, el monstruo que está ahí detrás de ti de tener una complicación con un relleno. Sí, es cierto que hay otras complicaciones con los rellenos, como es la sobrecorrección, que es la que el paciente más teme, que el paciente se vea sobre rellenado, que ya has hablado con del doctor Pino. Sí. No se ve estético, güey. Exacto. Ya has hablado con el doctor Pino de eso y ya hablaste con el doctor de Eric de eso, sobre la sobrecorrección. Eso es lo que el paciente más le teme. No me quiero ver con la cara gorda, no me quiero ver como Ninel Conde, no me quiero ver como tal. Pero hay otras complicaciones que son más severas que el paciente no está enterado. Y la realidad es que entre más tratamos de educar a los médicos sobre eso, creo que se va haciendo poco a poco más abierto hacia los pacientes. Ya. Y hay más incidencia y los pacientes lo van conociendo más. O sea, porque cada vez la gente se va aplicando más. Ya. Y entre más médicos nuevos haya, más incidencia va a haber. Ahora es importante, creo decirlo, que si bien no estamos exentos de tener complicaciones, nosotros podemos reducir esa incidencia con base a la capacitación y también, creo yo, lo más importante antes de saber que podemos tener una complicación es saber atenderla, ¿no? Así es, sí. Yo creo que debería, o sea, el paciente debería preguntarle primero al médico, oye, ¿tienes esto? ¿No? Que es la famosa hialuronidasa cuando hablamos tal cual de fillers, que es ácido hialurónico. Pero sí, o sea, es invitar a los médicos a que se capaciten en atención de complicaciones y también en que creo que es algo de muchísimo valor hoy en día el hacer una comunidad
de médicos para tener apoyo en estos casos. Y digo... Definitivamente la mejor solución a una complicación es la prevención, evitar que pase. Pero si ya te pasó, saber que no estás solo, que hay una red de apoyo, saber que hay mucho respaldo científico detrás de todo lo que se puede hacer. También los pacientes deben de saber eso, deben de saber que si existen complicaciones. Y yo creo que es muy importante esta parte porque ya hay más casos afuera acerca de complicaciones y complicaciones y complicaciones que se ven y que el paciente las puede buscar y que pueden preguntar por qué pasa eso. Pero deben de saber si su médico está capacitado para resolverlas. Claro. Otra cosa, digo, estamos hablando de toxina y fillers, pero creo que es importante saber en el cuidado de skincare, aparatología, todas estas tecnologías no están exentas de si bien no complicaciones, o sea, eventos adversos, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, la realidad es que cualquier procedimiento médico puede llegar a tener una complicación, cualquiera, por más simple que sea, hasta un facial puede llegar a tener una complicación. Yo he tenido en mi clínica, sí, exactamente, yo he tenido en mi clínica complicaciones por peelings, complicaciones fuertes, que se resuelven y se le explica al paciente y se atienden. Pero ningún procedimiento está exento de una complicación. La aplicación de peelings pueden quemar a un paciente, un Morpheus pueden quemar a un paciente, un láser, Morpheus. Tú tienes láser, tú conoces todo el rango de complicaciones que pueden haber. Una luz pulsada, que es de las cosas más nobles que hay, tienen complicaciones fuertísimas. Sí. Entonces, ningún procedimiento. Una vil crema con vitamina C que pueda agredir la piel de un paciente. Un retinol que pueda hacer que el paciente tenga una hipersensibilidad. Todo eso puede haber. Desde que el paciente se lleva algo de tu consultorio a casa, puede haber una complicación. Y el médico tiene que estar capacitado para atenderla. Fíjate que yo cuando se va el paciente, siempre le digo que me hable, o sea, que no dé por hecho que tiene algo normal si algo está pasando. Que mejor me pregunte si es normal. Y más vale que sea normal, ¿no? A que sea normal y le demos tiempo, porque en el caso de las complicaciones, el tiempo juega un papel importante en su atención. Entonces yo les digo, háblame a la hora que sea, ¿no? Sí. Y como bien dices, es cualquier palidez, esto, lo otro, bla, bla. Dependiendo del tratamiento, háblame. Creo que eso está en nosotros como médicos, para quienes nos ven, y también pacientes que nos puedan estar viendo, que sepan que no hay que dar por alto cualquier cambio. Más vale una llamadita, un mensajito para cerciorarnos que todo un WhatsApp, así es. Un WhatsApp. Con una foto. Ya no es como antes. Bien tomada, por favor. Sí, porque las fotos, cuando nos las mandan los pacientes, a veces parece que tienen un Nokia 5120. Tomada con un tostador. Más para acá, más para acá. Sí, fíjate que nosotros la verdad es que en la clínica les damos una hojita. En caso de los rellenos les damos una hojita con descrito en idioma paciente para todo lo que puedan llegar a tener. Pero como quiera les mandamos por WhatsApp cualquier complicación que ellos pudieran llegar a pensar que tienen para que la vean si es normal o no es normal. Y como quiera, si algo se sale del rango, nos echen una llamada, nos echen un mensaje, porque sí es importante que no den por alto que cualquier cosa, ay, ahorita se pasa, ay, al rato, no, a lo mejor es algo que está pasando que no es normal y que necesitamos atenderlo. Claro. Digo, y este tema no es para que se asusten, cabe señalar. No, la idea es que estén informados. Es que estén informados y que ciertamente con esta información acudan a lugares, pues, donde exista personal profesional capacitado. Y, Víctor, no sé si gustas agregar algo más. Pues, realmente que muchas gracias por invitarme y está bien que vean las redes sociales y está bien que vean complicaciones, pero siempre tengan la mente abierta a hablar con su médico respecto a eso, porque es algo que el médico debe saber. Y si ven que se va del tema, que no se va por ahí, que trata de decirles que no va por ahí, como diría Chabelo, mucho ojo, cuate. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Pero bueno, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar Diego. En este proyecto que está surgiendo. Y pues los esperamos próximamente. Nuestras redes sociales las pondré por algún lado, si no aquí en la descripción. Y próximamente, si tienen temas a tratar de su interés, ya saben, escríbanme, los tomaré en cuenta para futuros episodios. Chao. Bye.